libro de lo vamos a iniciar. Byron Katie habla, si usted tiene necesidad de desbloquear algo, alguna situación con el dinero, alguna situación con la pareja, ella llamó este proceso el trabajo. Cuando el libro habla del trabajo, es la técnica que Byron Katie utilizó para poder desbloquear esto. ¿Cómo están? ¿Desde qué parte del mundo nos ven, nos escuchan? Amar lo que es, 4 preguntas que pueden cambiar tu vida. Así que este libro es muy práctico, necesitamos que ustedes tomen nota, empiecen a darse cuenta de lo importante que es, porque va a desbloquear todo lo que usted no se puede imaginar con 4 preguntas que esta maravillosa mujer consiguió en su vida. La divinidad, el Espíritu Santo, lo que usted crea, se las dio. Y por eso yo sentía que era súper necesario traer esta joya que estaba, no la había conseguido porque estaba siempre en inglés. Así que ayúdenme, vamos a comenzarme a seguir. Primero que nada, vamos a dar ta y a compartir, por favor. Dice, cuanto más la introducción, cuanto más te comprendes a ti mismo y comprendes tus emociones, más te conviertes en un amante de lo que es. Cuanto más te comprendes a ti mismo y comprendes tus emociones, más te conviertes en un amante de lo que es. La primera vez que presencié el trabajo, recuerden que es el proceso de terapia que da Byron Katie, que no es una terapia, son unas simples preguntas que pueden ayudar a todas las personas, así que atentas, atentos y atentas. Vi a una sucesión de personas jóvenes y ancianas, cultas e incultas, que estaban aprendiendo a cuestionarse sus propios pensamientos, que estaban aprendiendo a cuestionárselos, que aquellos que les resultaban más dolorosos. Con la ayuda amable e incansable de Byron Katie, todos la llaman Katie. Esa gente estaba encontrando el camino que les conduciría no solo a la solución de sus problemas más inmediatos, escuchen, no solo a sus problemas más inmediatos, sino también a un estado mental propicio para resolver los interrogantes más profundos. He dedicado buena parte de mi vida al estudio y la traducción de los textos clásicos de las grandes tradiciones espirituales, y me di cuenta de que lo que allí estaba aconteciendo era algo que guardaba una gran similitud con ellas. Vamos a dar tap, por favor, y vamos a compartir. Necesitamos, yo sé que podemos estar ocupados, pero necesitamos de la ayuda de ustedes para que podamos. Y recuerden que me pueden comenzar a seguir. Esa gente estaba encontrando el camino que les conduciría no solo a la solución de sus problemas más inmediatos, sino también a un estado mental propicio para resolver los interrogantes más profundos. He dedicado buena parte de mi vida al estudio y la traducción de los textos clásicos de las grandes tradiciones espirituales, y me di cuenta de que lo que allí estaba aconteciendo era algo que guardaba una gran similitud con ellas. En el corazón de estas tradiciones, en obras como el libro de Job, el Tao de Ki y el Bhagavad Gita, está presente un intenso cuestionamiento sobre la vida y la muerte, y una sabiduría profunda y gozosa que emerge como respuesta. Si usted es de las personas que ha tenido la duda o ha colocado en cuestionamiento su vida, sus pensamientos, quédese, porque este libro que estamos iniciando hoy, Amar lo que es, en resumen, el trabajo, les va a ayudar muchísimo. En el corazón de estas tradiciones, me pareció que esa sabiduría, que era el lugar en el que Katie se hallaba y la dirección hacia la que aquella gente se encaminaba. En un atestado centro comunitario, observé desde mi asiento de que cómo 5 hombres y mujeres aprendían uno tras otro a ser libres mediante aquellos pensamientos que precisamente habían provocado su sufrimiento. ¿Ok? Empezamos a tener claro que quien crea el sufrimiento, nuestra forma de pensar.
y de lo que creemos que es verdad o no. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a todos los que me comienzan a seguir, muy amables. Vamos a compartir y vamos a ayudar con los objetivos, porfa. Pensamientos como estos: mi marido me traicionó, o mi madre no me quiere lo bastante. Sencillamente haciendo 4 preguntas y escuchando las respuestas que encontraban en su interior, estas personas abrían su mente a una comprensión muy profunda, vasta y capaz de transformar su vida. Muy profunda, vasta y capaz de transformar su vida. Vi de que de modo un hombre que había estado sufriendo durante décadas a causa de la rabia y el resentimiento que sentía hacia su padre alcohólico se iluminó en 45 minutos. Vi como una mujer que acababa de enterarse de que el cáncer que padecía se había extendido y que estaba tan asustada que casi no podía hablar, finalizaba la sesión resplandeciente por la comprensión y la aceptación que había adquirido en ese momento con Byron Katie, con su libro o con su estrategia de el trabajo. El trabajo con anterioridad. Cuando hablamos del trabajo, recuerden que él está hablando de la técnica. El trabajo con anterioridad y sin embargo no parecía que el proceso les resultase más difícil a ella que a los otros dos, ni su comprensión parecía ser menos profunda. Todas empezaron por comprender una verdad tan básica que, por lo general, resulta invisible. El hecho de que, en palabras de filosofía griego, epíteto, lo que nos perturba no es lo que nos ocurre, sino nuestros pensamientos sobre lo que ocurre. No nos perturba lo que ocurre, sino los pensamientos de lo que nos ocurre. Tan pronto como captaron esa verdad, toda su comprensión cambió. ¿Qué es la situación que le está perturbando a usted hoy? ¿Cuál es la situación que la está preocupando o lo está preocupando? No se trata de la situación, sino de lo que usted le agrega con esos pensamientos a esa situación. Ella coloca como ejemplo mi madre no me quiere lo bastante. Eso es una preocupación, pero más preocupante se vuelve lo que usted empieza. No me quiere, ¿por qué? ¿Para qué? Que taca, taca, taca. Mi esposo me está haciendo infiel. Gracias. Muy amable, mi querida Mirellita. Ayúdennos, porfa. Comiencen a seguirme. Vamos a dar tanta de pantalla. Esta es una nueva comunidad. Estamos creando una nueva comunidad. Yo tengo una comunidad mucho más grande en mis redes, pero aquí estamos creando hábitos y aprendiendo de grandes. Este libro ha cambiado muchísimas vidas y hoy en día hay mentores cobrando un dineral por lo que este libro ha enseñado y yo quise traérselos. Busqué todo en español porque no lo había conseguido y aquí lo tenemos. Amar lo que es de Byron Katie. Antes de que la gente experimente el trabajo de Byron Katie por sí misma, a menudo piensa que resulta demasiado sencillo para ser efectivo, pero es precisamente esa simplicidad de lo que permite que sea tan eficaz, lo simple. Durante los últimos 2 años, desde que conocí a Katie, he realizado el trabajo en muchas ocasiones sobre pensamientos de los que ni siquiera había sido consciente. Pensamientos que usted tiene todos los días. ¿Eres consciente de esos pensamientos? Durante los últimos 2 años, desde que conocí a Katie, el trabajo en muchas ocasiones sobre mis pensamientos de lo que ni siquiera había sido consciente. Y he presenciado cómo más de 1,000 personas en actos públicos y a lo largo de los Estados Unidos y de Europa lo realizaban sobre toda la gama de los problemas que afectan a la humanidad. Enfermedades graves, muertes de los padres, de los hijos, abusos sexuales y psicológicos, adicciones, inseguridad económica, problemas profesionales y sociales y las frustraciones de la vida diaria, personas de todo tipo de problemas. Tener un asiento reservado en todas las intervenciones públicas de Katie es uno de los privilegios de estar casado con ella. Quien nos está escribiendo es el esposo de Katie. Una y otra vez he comprobado que el trabajo transforma rápida y radicalmente la manera de pensar de la gente en lo que respecta a sus problemas
Y a medida que el pensamiento cambia, los problemas desaparecen. Gracias a los que me comienzan a seguir. Vamos a dar tata y ayúdenme con los objetivos, porfa. El sufrimiento es opcional, dice Katie. Siempre que experimentamos un sentimiento estresante, desde una ligera molestia hasta una pena, una rabia o una desesperanza intensas, podemos estar seguros de que, seamos o no conscientes de él, existe un pensamiento específico que provoca nuestra reacción. La manera de acabar con estos tres consiste en investigar el pensamiento que oculta tras él. Esto es la maravilla del mundo, recuérdenlo. Podemos estar seguros de que, seamos o no conscientes de esos pensamientos, existe un pensamiento específico que provoca nuestra reacción, sea la rabia, sea la desesperanza, sea el dolor. ¿Cuál es el pensamiento específico? Anótenlo hoy, escríbanlo. ¿Qué es lo que usted está pensando que tanto lo agobia o la agobia? La manera de acabar con ese estrés consiste en investigar el pensamiento que oculta tras él, tras el estrés o el dolor o el sufrimiento. Y eso es algo que cualquier persona puede hacer por sí misma con un papel y un bolígrafo. Las 4 preguntas del trabajo, que más adelante encontrarás en su contexto en esta misma introducción, revelan en qué punto nuestro pensamiento no es verdadero para nosotros. A través de este proceso, Katie también la denomina indagación. El trabajo es la herramienta que ella utiliza, o las 4 preguntas las llamó el trabajo. Ahora me voy a dedicar a trabajar, revisar por qué me siento incómodo o incómoda. Me aquieto y reviso mi pensamiento, pero más adelante nos va a dar las preguntas. Descubrimos que todos los conceptos y juicios en los que creemos o que damos por sentado son distorsiones de cómo son verdaderamente las cosas. No vemos las cosas como son. No vemos la realidad, sino vemos lo que creemos a través de nuestras creencias. Descubrimos que todos los conceptos y juicios en los que creemos o que damos por sentados son distorsiones de cómo son verdaderamente las cosas. Cuando creemos en nuestros pensamientos en lugar de en lo que es realmente o verdaderamente para nosotros, experimentamos el tipo de desasosiego emocional que llamamos sufrimiento. Gracias a los que me comienzan a seguir, muy amable, ayúdenme con los objetivos y los ta-ta. Experimentamos el tipo de desasosiego emocional. El sufrimiento es una alarma natural que no escuchamos. Llegamos a aceptar ese sufrimiento como una parte inevitable de la vida, pero no lo es. El trabajo guarda unas similitudes sorprendentes con el Kuan Zen en el diálogo socrático, pero no proviene de ninguna tradición, ni oriental ni occidental. Es estadounidense, de cosecha propia, y se originó en la mente de una mujer común que no tenía la menor intención de dar origen a nada. Para entender tu verdadera naturaleza, debes esperar el momento y las condiciones apropiadas. Gracias a todos. Vamos a dar tapa de pantalla. Porfa, necesitamos que me ayuden con los objetivos y vamos a seguir creciendo. Suscríbanse y comiencen a seguirme. Para entender tu verdadera naturaleza, debes esperar el momento y las condiciones apropiadas. Cuando ese momento llega, te despiertas como si fuera un sueño. Comprendes que lo que has descubierto te pertenece y que no proviene de ningún lugar externo. Para entender tu verdadera naturaleza, debes esperar el momento y las condiciones apropiadas. ¿Ok? Gracias por los tata, gracias. Cuando ese momento llega, te despiertas como si fuese un sueño. Jennifer, bienvenida. El trabajo o la herramienta que Katie creó nació durante una mañana del mes de febrero de 1986, cuando Byron Katie Reid, una mujer de 43 años de una pequeña ciudad ubicada en el desierto del sur de California, se despertó en el suelo de un centro de rehabilitación para pacientes mentales. Vean esta historia tan increíble, mi gente. En la flor de una vida corriente, 2 matrimonios, 3 hijos, éxito profesional,
Hacía 10 años que Katie había entrado en una espiral descendente de rabia, paranoia y desesperanza. Durante 2 años su depresión fue tan fuerte que apenas era capaz de salir de la cama. Se quedaba en la cama semanas enteras y atendía a sus obligaciones profesionales por teléfono desde su habitación, incapaz siquiera de bañarse o de cepillarse. Gracias por los tatás, compartamos y gracias a todos los que comienzan a seguirme. Wow, a mí este libro sabía que nos iba a cambiar la vida, así que comienza a seguirme y quédate porque esto es una joya verdadera. Sus hijos pasaban por delante de su puerta de puntillas y a fin de evitar sus estallidos de cólera, finalmente ingresó a un centro para mujeres con trastornos de alimentación, el único servicio que su compañía de seguro estaba dispuesto a pagar. Las otras residentes le tenían tanto miedo a Katie que la pusieron sola en una habitación de la buhardilla. Aproximadamente una semana más tarde, Katie, que dormía en el suelo, se sentía demasiado insignificante para hacerlo en su cama. Se despertó una mañana sin ningún concepto de quién o qué era. Ya no existía, dice. Ya no soy nada, ya no soy nadie. Palabras textuales, toda mi rabia, todos los pensamientos que habían estado atormentándome, todo mi mundo, el mundo entero había desaparecido. A la vez una risa que brotaba de las profundidades empezó a manar con fuerza. Todo me resultaba irreconocible. Era como si algo distinto se hubiese despertado. Hubiese abierto los ojos y estuviera mirando a través de los ojos de Katie. Y ese algo estaba encantado. Se sentía embriagado de alegría. No había ninguna separación. Nada resultaba inalcanzable. Todo tenía su propia identidad. Gracias a todos. Vamos a compartir, porfa. Ayúdenme con los tatá. Por favor. O sea, estaba pasando la peor depresión de su vida. Hasta en clínica de ayuda estuvo. Cuando Katie volvió a casa, su familia y sus amigos sintieron que era una persona totalmente diferente. Su hija Roxanne, que en aquel entonces tenía 16 años, comenta, escuchen esto, sabíamos que aquella tormenta constante se había acabado. Mis hermanos y yo nos habíamos acostumbrado a sus gritos y a sus críticas de su propia madre. A mí solía darme miedo estar a la misma habitación de mi madre, decía la hija de Katie. Ahora parecía completamente sosegada. Se sentaba durante horas junto a la ventana fuera de la casa en el desierto. Estaba contenta, resultaba tan inocente como un niño y parecía estar colmada de amor. Recuerden siempre esta parte en el libro donde dice, aproximadamente en una semana más tarde, Katie, que dormía en el suelo, se sentía demasiado insignificante para hacerlo en una cama. Se despertó una mañana sin ningún concepto de quién era o cómo era. Katie se liberó de todos los conceptos que habían en su mente. No soy nada, no soy nadie, no tengo que ser nada ni tengo que ser nadie. ¿Ok? Porfa, ayúdenme con los tatá y a compartir. Ahora parecía completamente sosegada. Se sentaba durante horas, estaba contenta, resultaba tan inocente como un niño y parecía estar colmada de amor. La gente que pasaba por momentos difíciles empezó a llamar a nuestra puerta buscando su ayuda. Ella se sentaba con estas personas y les hacía preguntas principalmente. ¿Eso es verdad? Empezaron las preguntas, mi gente. Anoten. Cuando yo volvía a casa sintiéndome desdichada, dice su hija, por algún problema del tipo mi novio ya no me quiere. Mamá me quedaba mirando como si supiera que eso no era posible y me preguntaba, cariño, ¿cómo podría ser eso verdad? Igual que si le hubiera dicho que estaba viviendo en China. ¿Crees que eso es verdad? Cuando la gente comprendió que Katie había cambiado radicalmente, empezó a especular sobre lo que había ocurrido. ¿Acaso había acontecido algún milagro con Katie? Ella no ayudaba demasiado. Pasó mucho tiempo antes de que fuese capaz de describir su experiencia de una manera inteligible. No sabía cómo explicar lo que le había pasado.
Hablaba de una libertad que se había despertado en su interior. También decía que mediante un cuestionamiento interno había comprendido que todos sus viejos pensamientos eran falsos. Todos sus viejos pensamientos y de los conceptos que tenía de ella misma o de ustedes mismos, son falsos. Resaltemos esto, porque esto está hermoso. Poco después de que regresase a casa tras su estancia en el centro de rehabilitación para pacientes mentales, su hogar empezó a llenarse de personas que habían oído hablar de ella y acudían a aprender. Mediante unas preguntas específicas fue capaz de comunicar su propia indagación interior a fin de que cualquier persona que desease alcanzar esa libertad pudiese utilizarla por su cuenta, sin necesidad a ella. O sea, enseñaba a las personas lo que ella denominó esas 4 preguntas que más adelante nos la va a dar, el trabajo. Pronto empezó a recibir invitaciones para reunirse con pequeños grupos de personas en el domicilio de algunas para reunirse con pequeños grupos de personas en el domicilio de alguna de ellas. Sus anfitriones a menudo le preguntaban si estaba iluminada. Ella respondía, solo soy alguien que conoce la diferencia entre el duele y lo que no duele. Soy alguien que conoce la diferencia entre lo que duele y lo que no duele. Resaltemos estas palabras. Soy alguien que conoce la diferencia entre lo que verdaderamente duele y lo que no duele, que eso está en la mente. En 1992 recibió una invitación para ir al norte de California y desde allí el trabajo empezó a extenderse con gran rapidez. Katie aceptó todas las invitaciones desde 1993. Ha estado casi constantemente de viaje, enseñando el trabajo en sótanos, iglesias, centros sociales y salas de reunión de hoteles, delante de pequeños y de grandes públicos. En inglés sería the work, ¿no? Así se llama prácticamente todo el proceso que hace Katie. Y en español, el trabajo. El trabajo se ha abierto camino en todo tipo de organizaciones, desde grandes empresas a gabinetes de abogados, consultas terapéuticas, hospitales, prisiones, iglesias y colegios. Katie ha llevado esta terapia a todos lados. Ahora también es popular en aquellas partes del mundo a las que Katie ha viajado, a lo largo de América y de Europa. Existen grupos de personas que se reúnen regularmente para llevar a cabo el trabajo. Yo entré a una masterclass donde conocí yo el trabajo de una persona muy abundante, una terapeuta muy famosa y todo su trabajo súper costoso, toda la herramienta que ella da. Yo no critico a nadie, me parece fabuloso. Ella ha estudiado muchísimo el trabajo y es lo que ella cobra. Ayuda, o sea, yo entré porque grandes personas del medio, o sea, comunicadores sociales de habla hispana aquí en los Estados Unidos, hicieron el programa con esta chica y a mí me pareció para desbloquear procesos de dinero, ¿no? De libertad financiera. Y eso me causó curiosidad. Y cuando yo entré a la masterclass y entendí que todo estaba basado en este libro, yo dije, estudiemos el libro, llevémoselo a más personas. ¿Por qué? Porque sí, aquí en los Estados Unidos es muy famoso, pero yo personalmente nunca había escuchado nada de Byron Katie. Y ahora es parte de lo que estoy estudiando actualmente para lograr esa libertad financiera. Katie dice a menudo que la única manera de entender el trabajo consiste en experimentarlo, pero merece la pena advertir que esa indagación se ajusta con precisión a la investigación actual sobre la biología de la mente. Katie dice que la única manera de entender esta técnica o esta terapia del trabajo consiste en experimentarlo. La neurociencia contemporánea identifica una parte determinada del cerebro, en ocasiones denominada el intérprete, como la fuente de la conocida narrativa interior. El intérprete, escuchen, anoten, es la narrativa interior que nos brinda nuestro sentido del yo. Lo llamamos
señor o señorita ego. Esa narrativa del yo, ese ego, ese sentido de quién soy o quién creo ser. El intérprete, Antonio Damasio, lo describe de la siguiente manera. Ayúdenme con los tatá, porfa, con compartir y con los objetivos. Gracias a todos los que me comienzan a seguir. Dice, quizá la revelación más importante sea precisamente esta, que el hemisferio izquierdo del cerebro de los seres humanos tiene tendencia a elaborar una narrativa verbal que no se ajusta necesariamente a la verdad. Dice Antonio Damasio, la revelación más importante sea precisamente que el hemisferio izquierdo del cerebro de los seres humanos tiene la tendencia a elaborar una narrativa verbal que no se ajusta necesariamente a la verdad. Usted está ahí en su casa pensando que el marido le es infiel. Usted está en su casa preocupada porque no va a llegar el dinero. Usted está en su casa y de repente preocupada, ansioso, ansiosa y usted está tranquilo. Le preguntamos, ¿está viviendo? ¿Dónde está? ¿Está a salvo? Pues sí, pero la mente está creando una narrativa. Ahora ya sabe de dónde viene, del hemisferio izquierdo de su cerebro, de algo llamado el yo, el observador o el ego. El cerebro izquierdo entreteje su historia a fin de convencernos, de convencerse a sí mismo de que tiene todo el control. Tú lo sabes todo, Mireya. Tú lo sabes todo, Juan. Tú lo sabes todo, María. Todo lo sabemos, dice el ego. Dice ese yo, ¿no? Esto que yo pienso es que yo sé que ella es así. Yo lo sé. Y la gente lo habla. Ayúdenme con estas florecitas, porfa. Son 3. Alguien que nos colabore. El cerebro izquierdo entreteje su historia a fin de convencernos y de convencerse a sí mismo de que tiene todo el control. ¿Por qué razón resulta tan útil tener el equivalente a una portavoz en el cerebro izquierdo? Gracias. ¿Por qué razón resulta tan útil tener el equivalente a un portavoz en el cerebro izquierdo? Lo que en realidad el intérprete está intentando es mantener nuestra historia personal unida. Para lograrlo, nuestro intérprete, nuestro yo, nuestro ego. Para lograrlo tenemos que aprender a mentirnos a nosotros mismos. Estos conocimientos basados en sólidos trabajos experimentales demuestran que tendemos a crear nuestras propias comunicados de prensa. No soy feliz, nadie me ama, nadie me quiere. Conclusiones de la interpretación de tu yo. A menudo cuando pensamos que estamos siendo racionales, nuestro pensamiento nos hace dar vueltas a gran velocidad. Esa característica explica de qué modo nos metemos nosotros mismos en las situaciones dolorosas que Katie reconoció en su propio sufrimiento. El cuestionamiento personal que ella descubrió utiliza una capacidad de la mente diferente y menos conocida para encontrar una salida a su propia trampa. ¿Quién es su propia trampa hoy? Cuéntenme aquí en los mensajes. Lo que en realidad el intérprete está intentando es mantener nuestra historia personal unida. Para lograrlo, tenemos que aprender a mentirnos a nosotros mismos. Para lograr, tenemos que aprender, dice, ¿por qué razón resulta tan útil tener el equivalente a un portavoz en el cerebro izquierdo? Lo que en realidad el intérprete está intentando es mantener nuestra historia personal unida. Lo que él conoce es el caos, es la preocupación, soy pobre, es una historia y él quiere seguirte sintiendo que tú tienes el control de todo esto y sigue la repetición de esos pensamientos. Lo que Katie reconoce en su propio sufrimiento, el cuestionamiento personal que ella descubrió, utiliza una capacidad de la mente diferente y menos conocida para encontrar una salida a su propia trampa. Tras llevar a cabo el trabajo, esta técnica, muchas personas explican que al liberarse de los pensamientos que provocan un sufrimiento, experimentan una sensación inmediata de alivio. Gracias a los que me comienzan a seguir, muy amables. ¿Ok? Pero si el trabajo dependiese de una experiencia momentánea, resultaría mucho menos útil de lo que en realidad es.
Si el trabajo dependiese de una experiencia momentánea, resultaría mucho menos útil de lo que en realidad es. El trabajo es un proceso continuo y profundo. Tenemos que seguirlo practicando. ¿Ok? De autodescubrimiento. No es un proceso, no es un parche para arreglar algo rápidamente. Es más que una técnica, dice Katie. Trae a la vida desde lo más profundo de nuestro interior un aspecto innato de nuestro ser, una libertad de autoobservación al pensamiento. Cuanto más profundamente te adentras en el trabajo, más comprendes lo poderoso que es. Con frecuencia, las personas que han estado practicando la indagación durante un tiempo dicen, el trabajo ya no es algo que hago, sino algo que me está haciendo a mí. Lo toman como un estilo de vida. Describen de qué manera, sin una intención consciente, la mente percibe cada pensamiento estresante. Lo hemos trabajado mucho en el mindfulness, ¿no? Pero ella aquí nos va a dar una herramienta más también práctica después de que ya nosotros tengamos esta técnica del mindfulness insertada. Porfa, ¿quién me ayuda con las florecitas? ¿Quién más está por ahí que nos pueda colaborar? Vamos a compartir, se nos ha olvidado compartir. Ok. Describen de qué manera, sin una intención consciente, la mente percibe cada pensamiento estresante y lo deshace antes de que pueda causar ningún sufrimiento con la técnica. Leonel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hemos comenzado a leer hoy este maravilloso libro que se llama el libro Amar lo que es. El libro Amarlo. Ay, lo escribí mal. Amar lo que es de Byron Katie. Quédate porque está buenísimo. Dice, cuanto más profundamente te adentres en el trabajo, en la técnica del trabajo, más comprendes lo poderoso que es. Con frecuencia las personas que han estado practicando la indagación durante un tiempo dicen, el trabajo ya no es algo que hago, sino algo que me está haciendo a mí. Recordemos que el trabajo es la técnica que utiliza Byron Katie para ver nuestros pensamientos. ¿Ok? El trabajo ya no es algo que hago, sino me hace. Describen de qué manera bendiciones igual para ti. Gracias. Ayúdame a compartir y con una rosita, mi querido Leonel, si tienes. Gracias a todos, muy amables. Su discusión interior con la realidad ha desaparecido y descubren que lo que permanece es el amor, amor por sí mismo. Gracias por otras personas, amor por sí mismas, por otras personas y por cualquier cosa que la vida les ofrezca. El título de este libro describe su experiencia. Amar lo que es se convierte en algo tan natural, gracias, y tan sencillo como respirar. Ella soltó todo lo que creía que era o lo que debería ser y llegó el amor y la paz en ella. Esos ideales de qué tengo que ser, cuánto debo tener, todo eso que la agobiaba. Considerando que con todo el odio expulsado fuera, la mente su inocencia radical recupera y descubre por fin que por sí misma es capaz de deleitarse, de apaciguarse, de amedrantarse y que su propia y dulce voluntad es la voluntad del cielo, cuando podemos conectar con esa verdaderamente del Espíritu Santo, ¿no? De Dios. He esperado hasta ahora para presentarle las 4 preguntas porque fuera de su contexto no parecen tener mucho sentido. Él nos da el contexto de que Katie tuvo problemas de depresión, fue medicada y hasta que no logró soltar todas las creencias de lo que era ella, fue que empezó a entender muchísimas cosas. Lo mejor para conocerlas es ver cómo funcionan con un verdadero ejemplo de el trabajo de esta técnica. También conocerás a lo que Katie denomina la inversión, que es una manera de experimentar lo opuesto a lo que consideras que es verdad. Inversión, el tiempo que nos vamos a dar. Vamos a ver. Katie entabló el siguiente diálogo ante un público compuesto por unas 200 personas. Mary,
la mujer que estaba sentada delante de Katie, en el escenario había rellenado una ficha de trabajo en la que se le pedía escribiese sus pensamientos sobre alguien que la disgustase. Hagámoslo. Anoten ahí. Escribe los pensamientos sobre alguien que te disguste. ¿Qué te hace sentir o qué te hace pensar alguien que te hace, estás hasta en este momento haciéndote sentir incómoda? Las instrucciones eran las siguientes. Permite usted juzgar y expresar toda la mezquindad que realmente sientes. Lo hacemos en la terapia con la técnica del vaciado, ¿no? A medida que vamos leyendo, vamos viendo cómo nosotros, los que hemos hecho mi terapia, que me siguen en mi canal principal, se dan cuenta que es la verdad, ¿no? Escuchen esto. Permítete escribir, ¿ok? Las instrucciones eran, permítete juzgar y expresar toda la mezquindad que realmente sientas. No intentes ser ni espiritual ni amable. Cuanto más despreciables seamos al escribir, más probabilidades hay de que experimentemos el beneficio de esta herramienta del trabajo. Verás cómo Mary no se contuvo en lo más mínimo. Ay, yo no compartí hoy en WhatsApp. Déjenme un momentico para compartir. Se va a frizar, pero aguántenme aquí. Espérenme. 5 segunditos. Ya volvimos. Ya volvimos. Gracias a todos los que me comienzan a seguir. Ayúdenme con los objetivos, porfa. Necesitamos lograr al menos 15K de tata hoy. Las instrucciones eran las siguientes. Escribe toda la mezquindad que sientas. Cuando más despreciables seamos al escribir, más probabilidad hay que experimentemos el beneficio de esta técnica, el trabajo. Verás cómo Mary no se contuvo en lo más mínimo. Era una mujer enérgica de unos 40 años, esbelta y muy atractiva. Y ella iba vestida con ropa para hacer ejercicio que parecía ser cara. Al principio del diálogo, su enfado y su impaciencia resultaban palpables. La primera experiencia de la herramienta y de la técnica del trabajo como lector o espectador puede resultar un poco incómoda. Te ayudará a recordar que todos los participantes, Mary, Katie y el público, estaban del mismo lado. Todos ellos buscaban la verdad. Si en algún momento te parece que Katie se burlaba o estaba siendo irónica, al examinar de cerca tu impresión, comprobarás que lo que hacía era burlarse del pensamiento que provocaba el sufrimiento de Mary, pero nunca de ella. Eso es un pensamiento tuyo, eso no eres tú. Cuando entiendas esto, toda tu vida cambia. Yo lo logré con la herramienta del mindfulness en algún momento. Nada de lo que pienso soy yo mucho más de lo que pienso. Hacia la mitad del diálogo, cuando Katie le preguntó, ¿quieres saber realmente la verdad? No se refería a su verdad, la de Katie, ni a ninguna verdad abstracta ni predeterminada, sino la verdad de Mary, la chica que le mandaron a escribir qué sentía por la persona que le estaba incomodando. Y Mary, la verdad que estaba escondida tras sus pensamientos. Lo que querían conseguir era la verdad que estaba escondida tras sus pensamientos perturbadores. Mary participó en ese diálogo porque confiaba en Katie, pudiera ayudarla a descubrir dónde se estaba mintiendo a sí misma. Apreciaba su persistencia. También advertirás el inmediato que Katie utiliza con mucha libertad los apelativos cariñosos. El director general de una empresa, antes de llevar a cabo sus sesiones que Katie realizó con sus ejecutivos más destacados, sintió que debía hacerles una advertencia. Si os toma de la mano y os llama corazón o tesoro, no te excites ni te alegres mucho, por favor, se lo dice a todo el mundo. O sea que Katie le decía cariño, corazón a todo el mundo. Mary, leyendo las afirmaciones de su hoja, volvemos a Mary, la chica que le mandaron a escribir. No soporto a mi marido, dice Mary, porque me vuelve loca. Todo lo que me hace me vuelve loca, hasta su manera de respirar. Lo que más me disgusta es que ya no le amo y que nuestra relación no es más que una farsa, es un fracaso. Quiero que tenga más éxito, que no quiera tener relaciones sexuales conmigo. Ve todo lo que Mary quería.
cuando ella le dice escribe todo. Quiero que tenga más éxito, que no quiera tener relaciones sexuales conmigo, que se ponga en forma, que se busque una vida sin mí y sin los niños, que no me toque más y que sea fuerte. Mi marido no debería engañarse a sí mismo diciéndose que sabe llevar nuestro negocio. Debería obtener un éxito mayor. Es un indeciso, necesita atención y es perezoso. Todo esto decía Mary de su esposo. Se engaña a sí mismo. Me niego a seguir viviendo una mentira. Me niego a seguir viviendo mi relación como si fuera una impostora. Katie la mira y le pregunta. Eso lo resume medianamente. El público estalla en carcajada y Mary se ríe con ella. Pero el sonido de esas risas parecen que estés hablando por mucha de la gente que se encuentra en esta sala. O sea, que esa chica estaba resumiendo todo lo que las personas piensan de sus parejas o de los demás, ¿no? De modo que empecemos por el principio y veamos si podemos comenzar a entender qué está ocurriendo. Y Mary dice, no soporto a mi marido porque me vuelve loca. Gracias, Leonel. Todo lo que hace me vuelve loca, hasta su manera de respirar. Katie le responde, ¿tu marido te vuelve loca? ¿Eso es verdad? Esta es la primera pregunta. ¿Eso es verdad, Mary? ¿Tu marido te vuelve loca? Y Mary responde, sí, me vuelve loca. Y Katie le pregunta, de acuerdo, ¿puedes ponerme un ejemplo, cariño? Su manera de respirar, dice Katie. Su manera de respirar. Y Mary dice, sí, cuando hablamos por teléfono por motivos de negocios, puedo oír su respiración al otro extremo del teléfono y quiero gritar. No soporto su respiración. Katie, la autora del libro, o sea, la autora del trabajo de la técnica, dice, ¿de modo que su manera de respirar te vuelve loca? ¿Eso es verdad? La primera pregunta. ¿Eso es verdad? Y Mary le dice, sí, claro, es verdad. Katie le hace una pregunta. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Que su respiración no la soportas? ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Y Mary responde, sí. Katie, todos podemos entender algo así. Siento que para ti es realmente verdadero. Según mi experiencia, no puede ser la manera de respirar de tu marido lo que te vuelve loca. Porfa, gracias por comenzarme a seguir y ayúdenme con los objetivos y compartir. No puede ser la manera de respirar de tu marido lo que te vuelve loca. Tienen que ser tus pensamientos sobre su respiración. De modo que detengámonos en este punto para ver si eso es verdad. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre su respiración durante una conversación telefónica? Y Mary responde inmediato. Que debería darse cuenta de que está respirando ruidosamente. Él debería darse cuenta de que respira horrible. Katie dice, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Vean el pensamiento, que debería darse cuenta de que está respirando ruidosamente. Katie, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento que él debería darse cuenta que respira horrible? Y Mary responde, siento ganas de matarlo. Me da como un ahogo. Quiero como matarlo. Y Katie le responde, ¿y qué te resulta más doloroso? ¿El pensamiento al que te apegas sobre su respiración o verdaderamente su manera de respirar? ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están llevando? ¿Qué se te hace más doloroso? Dice, su manera de respirar me resulta más dolorosa. Kate le pregunta, pues, Kate, ¿y qué te resulta más doloroso? ¿El pensamiento al que te apegas sobre su manera de respirar o su manera de respirar?
qué bendición esto, ¿no? Y Mary, su manera de respirar me resulta más dolorosa. Me siento cómoda con el pensamiento de querer matarlo. Mary se ríe y también lo hace el público. Puedes conservar ese pensamiento, dice Katie. Eso es lo bueno del trabajo, que puedes conservar todos tus pensamientos. Y Mary responde, nunca antes he llevado a cabo el trabajo, así que no conozco ninguna de las respuestas adecuadas. Mary cree que hay una respuesta adecuada. Katie le responde, tus respuestas son perfectas, corazón. No hay que ensayar nada. Entonces, él está respirando ruidosamente en el teléfono. Tú tienes el pensamiento de que debería darse cuenta y él no lo hace. ¿Cuál es el siguiente pensamiento? Mary, surgen los peores pensamientos que tengo sobre él. Katie, de acuerdo. ¿Y él sigue respirando ruidosamente? Debería dejar de respirar tan fuerte durante una conversación telefónica. ¿Cuál es la realidad? ¿Ha dejado de hacerlo? Debería dejar de respirar tan fuerte durante una conversación telefónica. De acuerdo. Y él sigue respirando ruidosamente. Y Mary responde, no, aunque se lo he pedido, él no deja de respirar ruidosamente. Entonces Katie le dice, y él continúa respirando ruidosamente. Esa es la realidad. Lo que es verdad es siempre lo que está ocurriendo. Él no va a dejar de respirar ruidosamente. No la historia sobre lo que debería estar ocurriendo. Él sigue respirando ruidosamente, pero Mary quiere cambiar la historia, quiere que él deje de respirar ruidosamente. Debería dejar de respirar tan fuerte durante una conversación telefónica. Eso es verdad. Él debería dejar de respirar ruidosamente. Y Mary, después de una pausa, dice, no, no es verdad. ¿Es verdad que tu pareja debería dejar de respirar ruidosamente? No, él lo sigue haciendo. Esa es la verdad. Alender, bienvenida. Esa es la realidad. Él no va a dejar de respirar porque es su forma de hacerlo. Entonces, dice Katie, ¿cómo reaccionas cuando tienes el pensamiento de que debería dejar de respirar así por teléfono y no lo hace? Él debería. ¿Cuál es? ¿Cómo reaccionas? Le pregunta Katie a Mary. ¿Cómo reacciono? Dice Katie. Deseo esfumarme. Me siento incómoda porque sé que no quiero estar con él y sé también que no miré a ninguna parte. Ni lo va a dejar, pero tampoco soporta quedarse. Y Katie la mira, cariño, en lugar de avanzar en la historia, en tu interpretación de lo que está ocurriendo, volvamos a la indagación. ¿Quieres saber realmente la verdad? Y Mary dice, claro, sí. Y Katie, de acuerdo. Nos resultará más fácil si nos ceñimos a una sola afirmación escrita. Puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento de que debería dejar de respirar tan fuerte cuando habla por teléfono. Puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento, wow, esto es impresionante, que debería dejar de respirar tan fuerte cuando habla por teléfono. Esa es una pregunta adicional que Katie hace en algunas ocasiones. ¿Debería Leonel dejar o renunciar al pensamiento que tiene sobre lo que debería su pareja? ¿Debería Mirella dejar de pensar o debería Mirella renunciar al pensamiento de lo que debería ser su pareja? Para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con esta técnica del trabajo, si pensáis que lo estoy pidiendo a Mary que renuncie a su historia, permítanme que sea muy clara, no lo estoy haciendo. No se trata de deshacerse de pensamientos ni de superarlos, mejorarlos o abandonarlos, nada de eso. Se trata de que la propia persona comprenda la causa y el efecto de interno
La pregunta es sencillamente, ¿puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento? ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento? Y Mary, sí, puedo. Sería más agradable conversar por teléfono sin este pensamiento, dice ella. Puedo renunciar a este pensamiento de que él debería dejar de respirar así. Es una buena razón, dice Katie. Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener este pensamiento, esta mentira de que debería dejar de respirar tan fuerte por teléfono. Él debería dejar de ser esto. Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener este pensamiento, esta mentira de que debería dejar de respirar tan fuerte por teléfono. ¿Cuál es el debería que usted tiene hoy con su pareja o con la vida? ¿Cuál es ese debería? ¿Debería mi pareja hacer qué? Porque usted se está peleando es con ese pensamiento. Katie, ¿quién sería sin este pensamiento? ¿Quién sería cada uno de ustedes sin ese debería? ¿Quién serías tú sin ese debería? Sobre el dinero, sobre el pensamiento, sobre la respiración de la pareja o cómo come o el sonido que hace. Esta es la cuarta pregunta. ¿Quién serías sin ese pensamiento? ¿Quién serías hoy tú sin ese pensamiento? ¿Quién serías mientras estás hablando por teléfono con tu marido si no estuvieses metida en ese pensamiento, sino escuchando la verdad de lo que él te quiere decir? Sería mucho más feliz, dice Mary, y más enérgica. No me distraería. Y Katie le dice, sí, corazón, eso es. Lo que está causando tu problema no es la manera de respirar de tu esposo, sino los pensamientos que tú tienes sobre su respiración. ¿Lo están entendiendo? Anótenlo. Porque no lo has investigado para ver qué se oponen a la realidad del momento. Veamos tu siguiente afirmación. Mary, ya no le amo. Katie, ¿eso es verdad? ¿Ya no lo amas? Sí. Katie, de acuerdo, bien. ¿Quieres saber realmente la verdad? Y Mary, sí. Katie, de acuerdo, cálmate. No existe una persona correcta o incorrecta. No le amas. ¿Eso es verdad? ¿De verdad no lo amas? Mary, permanece en silencio. Cierren los ojos y pregúntese, ¿usted verdaderamente no lo ama? ¿Usted verdaderamente no lo quiere? Ya vamos a terminar por hoy porque se me fue ya la hora. Katie, de acuerdo, cálmate. No existe una persona correcta o incorrecta. ¿No le amas? No le amas. ¿Eso es verdad? Mary, permanece en silencio. Si tuvieses que contestar sinceramente sí o no, ahora mismo, tuvieses que vivir para el resto de tu vida con esa respuesta, tu verdad o tu mentira, ¿qué contestarías? ¿No le amas? ¿Eso es verdad? Se hace un largo silencio y después Mary empieza a llorar. ¿Es verdad que tú no lo amas? ¿O que tú no la amas? No, no es verdad, dice Mary. Y Katie, la creadora de esta gran técnica, dice, esa es una respuesta muy valiente. Si respondemos de esa manera con lo que es realmente verdadero para nosotros, quizás pensemos que no hay salida. Eso es eso, ¿verdad? Es solo una pregunta. Nos aterroriza contestar con sinceridad la pregunta más sencilla, porque proyectamos lo que eso puede significar en un futuro imaginativo. Creemos que tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo reaccionas cuando crees en el pensamiento de que no lo amas? ¿Crees que lo que estás pensando, lo que estás diciendo es la pura verdad? Estás proyectando una palabra, una frase a una realidad. Hace todo mi vida, hace que toda mi vida parezca estúpida y farsa, dice Mary. Y Katie, ¿puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento de que no le ames? No estoy pidiendo que renuncies a él, sino al pensamiento de que no lo ames.
Sí, encuentra una razón para renunciar a ese pensamiento. Y dice Katie, ¿puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento? ¿Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento? Quien crea el estrés es seguir dándole leña a ese pensamiento y la emoción va a crecer. Mary, tras una larga pausa, creo que si mantengo mi historia, entonces puedo evitar que él quiera tener relaciones sexuales conmigo a todas horas. Katie, ¿es esa una razón no estresante? A mí me parece que es todo lo contrario. Ella quiere decir que no quiere estar más con él porque él quiere tener sexo con ella a toda hora. Y Katie le dice, esa es una razón no estresante. A mí me parece que es todo lo contrario. Y Mary dice, supongo que sí, ¿no? O sea, no soporto su tono de voz, no soporto cómo respira, esto crea, él no sirve, qué fastidio este hombre, y todos los días ella está en esta retahíla mental que cuando llega la pareja, ella siempre está rehusándose a un pensamiento, le estamos dando leña, ¿ok? Katie, ¿puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener este pensamiento? Oh, ya veo. No hay ninguna razón que no sea estresante para mantenerlo. Katie, fascinante. ¿Quién serías con tu marido sin el pensamiento de que no le ames? ¿Quién serías tú sin ese pensamiento de que no lo amas hoy o de que no la amas? ¿Quién serías? Mary, sería maravilloso, sería fabuloso, eso es lo que quiero. ¿Quién sería sin este pensamiento del debería, que cuánto tengo que tener, que el marido, que la cosa? ¿Quién sería cada uno de ustedes sin ese pensamiento? Gracias a todos los que me siguen, gracias a todos los que dan tapa de pantalla, gracias a todos los que comparten y me ayudan con los objetivos. Muchas gracias. Mary, sería maravilloso, sería fabuloso, eso es lo que quiero. Katie, según parece, con el pensamiento resulta estresante y sin el pensamiento es fabuloso. Según parece, con el pensamiento resulta estresante. ¿Qué tal? Que lo voy a dejar, ¿qué tal? Pero sin el pensamiento es fabuloso. Entonces, ¿qué tiene que ver tu marido con tu infelicidad? Ahora solo estamos considerando las cosas. Así que invierte la afirmación, no amo a mi marido, tras las 4 preguntas que llega a la inversión. Amo a mi marido. Katie, siéntelo, no tiene nada que ver con él. ¿No es así? No tiene nada que ver con él, tiene que ver con tu pensamiento. Amo a mi marido, dice Mary. Pues no, realmente no tiene que ver con él. Amo a mi marido y tienes razón, no tiene nada que ver con él. Katie, ¿y en ocasiones crees que no lo soportas y eso también tiene nada que ver con él? El hombre solo está respirando. Te cuentas la historia de que lo amas o de que no lo soportas. No hacen falta 2 para tener un matrimonio feliz, solo hace falta una persona. Tú todavía queda una inversión pendiente. El hombre solo está respirando, repitamos. Te cuentas la historia de que lo amas o de que no lo soportas. Tú decides cuál es la historia que te quieres contar. No hacen falta 2 para tener un matrimonio feliz. No podemos tener 2 historias. Solo hace falta también internamente que tú empieces a hacer la inversión a los pensamientos. Mary, no me amo a mí misma. Creo que me identifico con eso. Katie, y quizá pienses que si te divorcias de él, entonces te sentirás bien. Pero si no has examinado tus pensamientos, aplicarás estos mismos conceptos a cualquier cosa que llegue a tu vida después. No nos apegamos a la gente o a las cosas, sino a los conceptos que tenemos de la gente y de las cosas. No nos damos el permiso de indagar, que creemos que son verdades todo lo que pensamos para nosotros en este momento. Veamos la siguiente afirmación de tu hoja de trabajo. No se trata del otro ni de los otros, no se trata de nada afuera, sino del concepto que tú tienes de los otros. Mary, no quiero que mi marido necesite mi atención, que dependa de mí. Quiero que tenga más éxito, que no quiera tener relaciones sexuales conmigo.
conmigo, que no se ponga que se ponga en forma, que se busque una vida sin mí, sin mis hijos, que sea más enérgico. Esto es solo una pequeña muestra. Katie, invirtamos toda esa afirmación. Mary, no quiero necesitar atención. No quiero depender de él. Quiero tener más éxito. Quiero desear tener relaciones sexuales con él. Quiero ponerme en forma. Quiero tener una vida sin él y sin los niños. Quiero ser más enérgica. O sea, como que le da lo positivo y lo negativo. Katie, examinemos la afirmación. No debería necesitar mi atención. ¿Eso es verdad? ¿No debería necesitar mi esposo mi atención? ¿Cuál es la realidad? ¿La necesita? Y Mary dice, sí, claro, la necesita. No debería necesitar mi atención. Es una mentira porque es tu opinión. Es una persona que necesita atención. De modo que, ¿cómo reaccionas cuando tienes el pensamiento? No quiero que necesite mi atención y en tu realidad la necesita. No quiero necesitar su atención, que necesite mi atención. Lo único que quiero es largarme corriendo siempre, dice Mary. Ya me canso, quiero irme. Katie, ¿quién serías en su presencia sin el pensamiento? No quiero que mi marido necesite mi atención, que dependa de mí. Revísenlo. ¿Quién serías en su presencia si no estuviera el pensamiento de que él depende de ti? Lo que acabo de entender es que podría estar con él en una atmósfera de amor en lugar de estar a la defensiva, dice Mary. Lo que ocurre es que cuando advierto que está buscando mi atención, me distancio, tengo que correr y eso es lo que hago con mi vida. No quiero que mi marido necesite de mí. No quiero que mi marido necesite de mi atención. ¿Es real? ¿Cómo serías tú sin este pensamiento? Y dice Kate, lo que acabo de entender es que podría estar con él en una atmósfera de amor. Dice Mary, Katie, cuando en tu opinión él actúa buscando tu atención, no le dices que no sinceramente, te escapas o quieres escapar en lugar de ser sincera con él y continúa contigo misma. Y Mary dice, eso es verdad, ella no le dice, haz tú esto o haz tú aquello, sino que empieza, es que él necesita mi atención y de ahí se agarra para continuar con el dolor, el sufrimiento y el estrés que supuestamente él le atrae. No, es ella lo que lo siente, porque ella con sus pensamientos crea esa realidad. Sí, tenía que serlo, dice Katie. Has de considerar a tu marido una persona necesitada hasta que seas capaz de aclararte y de comunicarte sinceramente contigo misma. De modo que seamos claras, tú serás él y necesitarás mucha atención. Yo adoptaré el papel de la claridad. Mary, el señor necesitado llega y dice, acabo de mantener la mejor conversación telefónica que he tenido jamás. Deja que te lo cuente. Era como este hombre que va a ser una fiera en los negocios. Y luego tuve otra llamada, ya sabes, sencillamente habla y habla sin parar, él contándole a Mary todo. Mientras tanto, yo estoy ocupada, tengo un plazo con el que debo cumplir. Su esposo llega a contarle a ella todo. Y Katie, cariño, me alegro que hayas mantenido una maravillosa conversación telefónica, pero me gustaría que ahora salieses de la habitación. Tengo un plazo con el que debo cumplir. Katie le está enseñando cómo ella puede decirle a su esposo claramente un límite. Me encanta que hayas tenido una conversación excelente, pero en este momento tengo que terminar mi trabajo. Y Mary dice, tenemos que hablar de nuestros planes. ¿Cuándo iremos a Hawái? Tenemos que averiguar qué compañías aéreas y todo. Y Katie dice, Katie está haciendo como el marido. Sé que quieres hablar, como Mary, sé que quieres hablar de nuestros planes para Hawái y podemos discutirlo esta noche durante la cena. Realmente quiero que salgas de la habitación ahora. Tengo un plazo con el que debo cumplir. Eso es un límite claro, amor, cariño, esposo, esposa. Me encanta la conversación, pero en este momento necesito terminar esto. ¿Pudiéramos dejarlo para más tarde en la noche en la cena? Hablar de esto y ahí comenzamos a colocar las cosas claras.
Yo tengo una persona en terapia que ella dice, no, me da pena decirle a mi esposo que estoy en terapia, yo estoy en la terapia y él viene a hablarme. Es lo mismo que le pasa a Mary. Hey, me fascina lo que estás diciendo, es buenísimo lo que estás diciendo, me encanta escucharte, pero en este momento yo necesito un espacio y podemos ser claras y sinceras, claros y sinceros. En este momento no puedo ayudarte ni escucharte. ¿Podemos dejarlo para más tarde? Yo necesito terminar con mi trabajo. No significa que yo no lo ame, ni que él me deje de amar, pero le coloco un límite claro y preciso y converso asertivamente. Ayúdenme con la galería, porfa, los objetivos y los tatás. Katie, tal vez tengas razón, pero quiero que salgas de la habitación. Mary, nunca lo hago así. Normalmente soy ruin con él. Estoy que hiervo. O sea, te llenas de rabia, pero no eres capaz de decirle lo que estás sintiendo o lo que necesitas. ¿Ven? Katie, tienes que ser ruin porque te da miedo declarar la verdad y decir que no puedes escucharlo en este momento. No le dices, cariño, me gustaría que salieras. Tengo un plazo con el que debo cumplir porque quieres algo de él. ¿A qué estás jugando? ¿Qué es lo que quieres de él? Le dice Katie. ¿Por qué no eres sincera? ¿Por qué no dices lo que estás experimentando y sintiendo? Nunca soy directa con nadie, dice Mary. Y Katie, ¿por qué quieres algo de nosotros? ¿Qué es? ¿Por qué quieres algo de nosotros? ¿Qué es lo que quieres tú? Mary, no puedo soportar no gustarle a alguien. No quiero que se rompa la armonía. Y se calla y no dice lo que siente y lo que cree. Y no es capaz de colocar límites con eso. De modo que buscas nuestra aprobación, dice Katie. Y Mary sí, y quiero mantener la armonía. Por eso me frustro, me lleno de pensamientos negativos y me alejo de mi pareja. Es porque es la niña buena que quiere agradar, pero se está dañando y está dañando la relación. Katie, escucha, corazón. Si tu marido aprueba lo que dices y lo que haces, entonces hay armonía en tu hogar. ¿Eso es verdad? ¿Funciona? ¿Hay armonía en tu hogar? Si tu marido me aprueba lo que dices y lo que haces, entonces hay armonía. Si él la aprueba o no lo aprueba, la armonía puede seguir o no puede seguir. Y ella dice no. Canjeas tu integridad, dice Katie, por la armonía en el hogar. No funciona. Deja de buscar el amor, la aprobación o el aprecio de cualquier persona y observa lo que ocurre en realidad. Hazlo, solo por curiosidad, vuelve a leer tu afirmación. No quiero que mi marido necesite mi atención. Katie, de acuerdo, inviértelo. No quiero necesitar atención. No quiero necesitar atención. Ahora cambió. Sí, necesitas toda esa armonía. Necesitas su aprobación. Necesitas que cambie su forma de respirar y su sexualidad por ti. ¿Quién es aquí el necesitado? ¿Quién depende de quién? De modo que invertamos toda la lista. Mary, es impresionante, ¿verdad? No quiero necesitar atención ni ser dependiente. Y Katie, de tu marido quizás. Quiero tener mucho más éxito. No quiero desear tener sexo con él. Katie, si lo piensas, eso último podría ser realmente legítimo. ¿Cuántas veces te cuentas la historia de cómo tiene relaciones sexuales contigo y cuánto te desagrada? Y Mary dice constantemente, Katie, sí, estás teniendo relaciones sexuales con él mentalmente y estás pensando en lo terrible que es. Te cuentas la historia de lo terrible que es el sexo con tu marido una y otra vez. Esa historia es lo que te resulta repelente, no tu marido. Es la mentira que te estás diciendo. El sexo sin una historia nunca ha repelido a nadie. Eso solo es solo lo que es sexo. ¿Tienes relaciones sexuales o no las tienes? Son nuestros pensamientos sobre el sexo lo que repele. Escribe eso también, tesoro. Podrías llenar una hoja de trabajo entera sobre tu marido y la sexualidad. Y Mary dice, ahora lo entiendo. Ahora invierte la afirmación, quiero ponerme en forma,
pero ya estoy en forma. Así, y mentalmente, eso sí que podría trabajarlo. Creer que ella está en forma. Todo lo que ella le reclama al marido, Katie se lo está llevando a ella. Son las carencias que ella tiene y se las reclama a la pareja. Estás haciendo todo lo que puedes, dice Katie. Y me dice, sí. Bueno, dice Katie, quizás él también lo está haciendo. Debería estar en forma. ¿Eso es verdad? No, no está en forma. ¿Cómo reaccionas cuando crees en el pensamiento de que debería estar en forma y no lo está? Me da rabia, da dolor de estómago. ¿Cómo le tratas? ¿Qué le dices? ¿Qué haces? Oh, es que está gordo, que está feo, guácala. Y Mary, todo es sutil, le hago ver mi poder, nunca le miro con aprobación, nunca le admiro y nunca hago nada amable en ese sentido. Siempre lo critico y lo juzgo porque yo quiero que él esté en forma. De acuerdo, dice Katie, cierra los ojos. Mírate a ti misma observándole de esa manera. Cómo lo rechazas, cómo lo criticas, cómo lo juzgas. Ahora fíjate en su cara. Se hace una pausa. Mary suspira. Mantén los ojos cerrados, dice Katie. Vuelve a mirarlo. ¿Cómo lo tratas de mal? ¿Quién serías estando ahí junto a él sin ese pensamiento de que él debería estar en forma? ¿Quién sería? Le miraría y vería lo guapo que es. Katie, sí, corazón, y verías lo mucho que le quieres, sin ese pensamiento de que él debería estar en forma, ¿ok? No resulta fascinante, esto es muy excitante, de modo que permanezcamos ahí un poco más. Míralo, cómo lo quieres, cómo lo admiras. Observa cómo le tratas ahora sí. ¿Todavía quieres ir a Hawái? Y Mary, lo que es sorprendente sobre este hombre es que yo soy ruin y terrible, y él me ama sin condiciones. Yo soy cruel y terrible, dice Mary. Él te vuelve loca, ¿eso es verdad? No, hasta el momento ha sido mi forma de pensar lo que me ha vuelto loca. Katie, pues vamos atrás. Él debería estar en forma, vamos a invertirlo. Yo debería estar en forma. Debería ponerme en forma mis pensamientos también. Katie, sí, cada vez que mires a tu marido y sientas repulsión, pon tus pensamientos en forma. Juzga a tu marido, escribe tus afirmaciones, hazte las 4 preguntas e invierte las afirmaciones, pero solo si estás cansada de dolor. De acuerdo, tesoro, creo que ya lo has comprendido. Sencillamente continúa haciendo esto con el resto de las afirmaciones negativas que pusiste sobre tu pareja. Sencillamente continúa haciendo la hoja de trabajo. Me encanta estar contigo. Bienvenida a la indagación. Bienvenida al trabajo. Apártate de todo pensamiento y no habrá lugar al que no puedas ir. Tercer maestro fundador del Zen. El amar lo que es. Katie te brinda todo lo que necesitas para realizar el trabajo, a solas o en compañía de otras personas. El libro te guiará paso a paso a través de todo el proceso y a lo largo del camino. Te mostrará mucha gente realizando el trabajo con Katie. Estos diálogos mediante los cuales Katie aporta su claridad para resolver los problemas humanos más complejos. Gracias por los tratar, por compartir y por comenzarme a seguir. Más complejos son ejemplos de algunos de ellos dramáticos, de cómo la gente común puede encontrar su propia libertad a través de la indagación de sus pensamientos. El trabajo es solo 4 preguntas, ni siquiera es una cosa grande, no tiene ningún motivo ni ninguna atadura, no es nada sin tus respuestas. Estas 4 preguntas acompañarán a cualquier programa que sigas y lo enriquecerán. Lo que hagamos con el trabajo nos va a mejorar en todo lo que hagamos. Cualquiera que sea tu religión, la enaltecerán. Si no tienes religión, te brindará alegría
y extinguirán cualquier cosa que no sea verdad. Vamos a lograr los 15 antes de irnos, porfa, ayúdenme, y los objetivos. Y extinguirán cualquier cosa que no sea verdad para ti. Te iluminarán hasta que alcances la realidad que siempre te he estado esperando. Son 4 preguntas, mi gente. La primera pregunta, ¿esto es verdad? De lo que te esté diciendo de tu hijo, de lo que te estés diciendo del dinero, de lo que estés diciendo de tu pareja. ¿Esto es verdad? Agarra una hoja de trabajo y comienza a escribir lo que te esté incomodando de algo sin ninguna pena. Escribe y pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Ok? La otra pregunta es, ¿verdaderamente esto es verdad? ¿Cómo te sientes o cómo te hace sentir este pensamiento? ¿Esto es verdad? ¿Tienes la absoluta certeza de que esto es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Cómo reaccionas? Anótenlas. Volvemos a repetirla. La primera, ¿eso es verdad? La segunda, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Ok? ¿Qué serías tú sin ese pensamiento? ¿Quién serías tú ahora sin ese pensamiento? ¿Ok? ¿Quién serías sin ese pensamiento? ¿Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento? Es que me molesta que respire muy duro cuando hablamos por teléfono. Puedes encontrar un pensamiento que no sea estresante, que no te sea más estresante, que no le dejes, que no sirves, que no escuchas, que no deja de respirar. No, me concentro en otra cosa. ¿Quién sería sin ese pensamiento? Escucharía, le colocaría atención, lo validaría. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento hoy? Y después lleva esas afirmaciones negativas que hiciste hacia tu pareja hacia ti. Es que quiero que él cambie. ¿Qué necesitas? Necesito que él necesita atención de mí según la persona. No, yo necesito más bien atención sin darme cuenta y lo estoy llevando a él. Mañana continuamos, mi gente, cómo leer este libro. Mañana nos dan las instrucciones de cómo leerlo. Ya terminamos la introducción por el día de hoy. Nos vemos mañana, 8 de la mañana, Miami, para todos los que